Bien, en primer lugar yo le agradezco por la aceptación. No le voy a negar que desde hace ya años, desde que supe que más o menos por dónde iba a ir mi carrera, ya Ujú, sabía que en algún momento iba a llegar un momento en el que le iba a conversar con usted sobre algún tema. Y desde que lo he conocido ha tocado temas muy interesantes tanto en la iglesia como en las conversaciones personal que he tenido con mi familia y todo, sobre su época viviendo los tiempos de la violencia en el Perú, el terrorismo y sus experiencias vividas en la guerra del Cenepa. ujú. Me ha sido bastante interesante y sobre ello no he dudado en que ha sido el primer tema del que quería tocar para este trabajo, que es sobre el curso de redacción. Pero en principio me gustaría conocer cómo ha sido su niñez, que creo que es más o menos de donde parten muchas de las cosas. Ujú, ¿Cómo la ha vivido cómo la recuerda? ujú. Bien, agradezco que haya llegado este día, Brian. Conozco ya muchos años y gracias a Dios, ¿no? Por darnos esta oportunidad de poder conversar sobre el tema, ¿no? Bueno, respecto a mi niñez, como todo niño, ¿no? De la sierra, a una vida de campo, económicamente de bajos recursos, una familia con papá, mamá y 10 hermanos. 10 Sí, hermanos. 10 hermanos, diríamos, y por la realidad en que vivimos, yo nací el año 79, en ese tiempo la realidad peruana, ¿no? Hablando económicamente, era pobre, ¿no? Entonces, en la sierra fuimos pobres. Claro. Ujú. Y hay una experiencia que yo recuerdo que nos comentó sobre una vez que recuerda que llegó al pueblo los senderistas, Ujú. que su mamá me parece que cocinaba para unas personas. No, eso fue el año 90, Ajá, un 28 de julio, recuerdo, yo tenía 11 años. ajá, Y nosotros vivimos como a 1 kilómetro del pueblo, en un pueblo pequeño, ¿no? En la Sierra de Lima. Y vivíamos a como 1 kilómetro, y entonces de ahí nosotros teníamos que comprar, bajábamos por las mañanas o por las tardes a hacer compras. En el pueblo había unas tiendas y recuerdo que una mañana mi mamá me envió a comprar, recuerdo arroz. ah, ya me acordé. Sí, y para ello ya nosotros escuchábamos, ¿no? Que rumores en el colegio por otras personas que venía un grupo de hombres armados que se hacían llamar terroristas, o, y, y ya teníamos ya todo el comentario, ¿no? Que habían llegado a otros pueblitos, pero en realidad no conocíamos lo que eran ellos. Entonces recuerdo que esa mañana, como a las 6 de la mañana, mi mamá me despertó temprano y en una noche perdón, una mañana de un frío, y bajé al pueblo, y cuando llegué justo al ingreso del pueblo había una jovencita que me llamó así con señas y me dijo que había llegado un grupo de personas armadas al pueblo y que solo ellos querían tener una reunión ahí en el pueblo. Cosa que como niño curioso de 11 años, ¿no? Tuve que ir, bajé a la reunión, le dije vamos, y cuando ya estaba cerca de la plaza vi dos hombres con pasamontañas que nos obligaron a asistir a esa reunión. Pero también vi otras personas que bajaban. Te diré, mira, en esos tiempos el serrano, la persona de la sierra, era inocente, diríamos, ¿no? Ingenuo en muchas cosas, ¿no? Nunca habíamos visto un arma, al menos yo, quizás otros adultos sí, pero la mayoría no. No, solo obedecían las voces, ¿no? De las personas que queríamos que tenían poder o autoridad sobre nosotros. ¿Y ahí usted presenció solamente la reunión? No, no, yo bajé a la reunión, era como a las 7 de la mañana, y como a las 8 9 de la mañana ya prácticamente lograron juntar todo, casi el 90% de pobladores. ¿Su familia también llegó? No, yo estaba del entorno así de mi casa, solamente yo. Y ya familias, entre primos y tíos, sí también había, ¿no? Pero casi el 90% de personas se juntaron allí, y estábamos, porque el comentario era que solamente la reunión iba a durar unos minutos o una hora. Y nunca pensábamos que esa reunión iba a ser todo el día, prácticamente, ¿no? Y yo estaba ahí, y ya después que el grupo de hombres armados que
luego supimos que eran 11 personas, 10 varones y una mujer. Entre ellos había un hombre de una talla baja y con un armamento que luego yo, cuando vi la forma, me enteré que era una ametralladora. Entonces él comenzó ya como a las 9 de la mañana a estar frente al público y a disertar sus pensamientos, su ideología, ¿no? Y nosotros tuvimos que escuchar todo eso. Como de 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana más o menos entre el discurso, ¿no? Y las vivas, ¿no? Que no, yo no conocía nada, pero luego ahora ya sé de qué se trataba, ¿no? Levantando el puño arriba y vive el presidente Gonzalo. Sí. Su mamá estuvo esperando el arroz. Claro, no sabía, ¿no? Ella curiosamente segura, perdón, ella preocupada, ¿no? Porque yo solía bajar y regresar rápido haciendo los mandados de casa, pero esa mañana mi mamá estaba preocupada. Y mire, como a las 10:30 de la mañana, media charla de ellos, cuando estaban dando sus ponencias, me veo que mi mamá ingresó al grupo. Sí, ingresó mi mamá y yo me preocupé, ¿no? Porque ya como niño discernía que esto era algo negativo, ¿no? O sea, era traumante, me preocupé al ver a mi mamá, ¿no? Porque ya mi pensamiento, y escuchaba en voces bajo, entre susurros, a la persona de mi lado, escuchaba de las quejas, las voces de las personas ahí decir, ellos nos van a matar. No, nos van a matar, nos van a matar. Y yo comencé a tener miedo, sí, a angustiarme, y más cuando vi a mi mamá. Porque antes que llegara mi mamá, yo pensaba, decía, en cualquier momento trataré de salir, escaparme, ¿no? Porque nosotros vivimos en el campo. Pero cuando llegó mi mamá, prácticamente me obligó a estar ahí en la reunión, Ella se a quedó continuar, también. sí, se quedó ahí. ¿Y ese día usted presenció que dañaron a alguien, No, mataron a la alguien? reunión, después de todo el discurso, eh, a el hombre que estaba haciendo esto fue a una mochila y sacó un papel, una papel la cual le llamaban lista blanca, lista negra. Y llamó un grupo de personas, entre hombres y mujeres, y los hizo formar en una cola, ¿no? Y luego llamó el nombre de algunas personas, pero entre ellos faltaba uno y llamaron a cuatro estuvieron presentes, perdón, y a los cuatro pusieron en otra fila, 4 personas. Y dentro de esos 4 había un primo hermano mío. Y a los que llamó primero, que eran la mayor cantidad de personas, Lista blanca. a una lista blanca, los que decían que estaban en la lista blanca, comenzaron uno por uno, luego sacarlos a frente al público y decirle a la gente por qué estaban en esa fila, ¿no? Por alguna Falta menor. una falta, algún delito que según ellos habían cometido contra personas o contra el pueblo. Algunos también por algunos vicios que tenían, ¿no? Como de repente vicio al licor, otros porque según ellos comentaban que eran envidiosos. Y esas personas lo fueron castigando, ¿no? Azotando. Sus castigos fueron, por ejemplo, con allá en mi pueblo dicen la penca del caballo, ¿no? Ya. Que son unos cueros prensados y con eso lo castigaban. Y al mismo tiempo lo hacían que esas personas digan frente a la gente que en realidad habían cometido ese error y que no deberían volver a hacerlo. Sí. Y luego de eso terminaron y pasaron lo de la lista negra, pero a ellos lo llevaron a un callejón que estaba a la vuelta donde estaba la reunión, ahí a la vuelta. Y de un rato, después de un momento, lo trajeron nuevamente. Y ya ellos lo castigaron y según declararon ellos que estaban involucrados en el robo, ¿no? Pero dentro de ellos también un tío mío que era el presidente de la comunidad, porque el pueblo donde nosotros vivimos es una comunidad campesina y ellos tienen un presidente, ¿no? Y a él lo castigaron y después de castigarlos lo llevaron a un cuarto, a un lugarcito a una casa donde funcionaba la educación inicial de aquellos años.
¿Y los ¿sí? mataron? No, eso duró, lo llevaron ahí, después de eso nos separaron, después de ese castigo, nos separaron a nosotros, a los niños un lado, los varones otro lado y las mujeres al otro lado. Y para que nos, y el grupo de niños estuvimos a cargo de una mujer, de una joven que también era del partido, uno de ellos, el cual nos enseñó algunas cosas, algunas canciones que hasta ahora recuerdo una. Y, y después de ello nuevamente nos volvió a juntar, pero en esta vez ya no en el mismo lugar, sino frente a donde estaba la municipalidad, el Palacio Municipal. Ahí nos juntaron a todos y dijeron que podrían retirarse algunas mujeres, pero antes dijo que si algunas mujeres dentro del grupo podrían cocinar, podrían preparar alimentos. Y dijo, pero ya no, su forma de decir algunas voluntarias, pero en realidad era como obligándolas, ¿no? A decir sí, mirándolas ahí con amenazas. Y las mujeres, varias mujeres prácticamente se vieron obligadas, ¿no? Entre voluntarias pero obligadas a ir a cocinar, ¿no? Y entre ellas mi mamá. Y eso a mí me obligó a A a quedarse ahí. quedarme ahí porque otras mujeres, otros niños se retiraron. Solamente quedamos entre personas menores de edad, una chica que tenía más o menos 16 años y yo que tenía 11 años. Los demás chicos se fueron y nosotros nos quedamos porque mi mamá, personalmente mi mamá se quedó, ¿no? Ahí en el grupo de cocinar, ¿no? Y Y ya eso transcurrió, almorzaron, ¿no? Las personas, esas personas almorzaron y ya como a las 3 de la tarde, recuerdo que vino la jovencita, ella se había acercado desde el lugar donde cocinaban, estaban cocinando las señoras entre ellas, ¿no? Corrieron, había ido hacia la plaza y de ahí regresó ella a decirnos que van a hacer decían, van a matar, ¿no? Van a hacer una justicia popular. Y yo, curioso como niño, salí corriendo de ahí y me acerqué a la plaza, era como una parte baja y arriba había una pirca llamamos ahí, ¿no? Y yo me paré ahí cuando vi que a las tres personas que habían encerrado al local de la educación inicial, los sacaron atados con las manos hacia atrás y comentaron que uno de ellos se había escapado, un tío mío se había escapado, ¿no? Por una ventana hacia abajo. Y lo sacaron y lo pusieron en un lugar ahí que está, le llaman un lugar que se llama Glorieta, que está en la plaza de Armas al centro. Ahí colocaron a las tres personas y lo pusieron boca abajo. Y la hora exacta no recuerdo, pero entre 3 a 4 en ese lapso vi que lo mataron, ¿no? O sea, con un cuchillo cada persona. Sí, fue la primera vez que usted vio algo así. sí, yo presencié eso cuando tenía 11 años y fue algo terrible, ¿no? Porque vi en vivo, en directo, cómo murieron a esas personas. Wow. Sí, sí. Esa fue la primera vez que presenció algo así. Claro, no, nunca he visto tal cosa, ¿no? Y no he vuelto a ver tampoco cosas así, ¿no? Nunca volvió a ver algo así. No, así, cosas así de ese tipo de imágenes, ¿no? Pero considero que a una edad, ¿no? A una edad, pero no solo presencié yo, ¿no? Sino presenciaron otras personas adultas, casi todos los varones que estuvieron en la reunión, todos los varones. Pero en personas menores de edad, mi persona y otra jovencita que tenía 16 años. ¿Usted cómo se lo contó a su mamá? Yo vi ahí que murieron los muchachos, fueron cortados como se corta la cabeza a un carnero. Y mira, yo sentí como que todo era ya un vacío. Sentí como que la vida ya cambió de todo, hizo un cambio total, como que se volvió todo oscuro, como que el sol dejó de brillar, una experiencia muy traumante. Y cuando comencé a caminar, ahí yo sentía como que pisaba
no pisaba tierra, como que algún vacío, ¿no? Y, fui hacia mi mamá y le dije que lo habían matado a esas 3 personas, hacia la cocina. Le dije a mi mamá que habían matado a esas 3 personas. Y de ahí nomás ya se terminó todo esto y dijo que las personas que habían estado cocinando que se vayan a sus casas, ¿no? A sus casas. Y yo me fui con mi mamá ya a mi casa, pero a partir de ese día ya la vida en la niñez cambió drásticamente, ¿no? Porque todos los días venía mi pensamiento así. Y incluso después, cuando comencé a retomar los estudios, No prestaba atención. siempre estaba eso Hace poco estuvieron pasando unos videos en el trabajo, en el lugar donde yo trabajo, sobre un accidente en el que unas jovencitas también resultaron totalmente destrozadas. ¿ya? Me puse a pensar sobre la forma en la que muchas veces la, la muerte o ese tipo de cosas se toma a la ligera, ¿no? Porque se trata de personas que han tenido un destino muy trágico. Ujú. Y luego, pensando también en ese trabajo, me puse a pensar cómo lo puede tomar un niño, ¿no? Al presenciar algo tan duro a tan corta edad. Y mi profesor también me indicó, ¿no? Consultar cómo te afecta esto en el futuro, si es que tu vida también depende de hechos tan trascendentes como estos. Afectan mucho, Brian. Mira, yo de ahí en adelante, eh, como te digo, los pensamientos siempre estuvieron. No, hasta ahora los recuerdo, pero hoy he superado, ¿no? A partir de ya los veintitantos años, cuando yo, por la gracia de Dios, conocí el Evangelio y la palabra de Dios y la administración, todo me ayudó bastante, ¿no? Sobre todo la confianza en la palabra del Señor. Y mi afectación era eh, el autoestima. Ah, Mi autoestima era muy bajo. ¿Cómo entonces, habiendo visto este tipo de actos, qué lo llevó a entrar en el ejército, en la vida militar? Cuando ya, porque aparte de esa experiencia que tuvimos en mi pueblo, ah, el año 92 más o menos se repitió otra escena, ¿no? Porque ellos, esas personas, ese grupo armado acostumbraban llegar siempre cada año. Ujú. El 90 llegaron, el 91, pero el 92 fue otra experiencia donde ah, fue como a las 5 de la tarde. Se escuchaban rumores que ellos habían llegado a otro pueblito que estaba más allá. Y una persona que había estado en esa reunión del otro pueblo vino hacia a nuestra casa y nos dijo que ellos habían determinado venir esa noche al pueblo y quemarnos a todos, ¿no? Encerrarnos en el local, porque según ellos nosotros habíamos atendido a los del ejército. Entonces, mm, como a las ya a 6:30, 7 de la noche tuvimos que escapar al campo. Y nosotros dormimos en el campo, ¿no? Y en la intemperie con otros hermanos, con pues, otras personas. Y, y esa noche llegaron ellos, ¿no? Nosotros estuvimos frente al pueblo y vimos como las luces del carro subieron, la luz de un camión, perdón, subió por la carretera y de poco rato se vio que subía fuego, ¿no? Había fuego, Qué porque bárbaro. en la oscuridad, en la sierra, ese tiempo no había luz eléctrica. La vida ya en el pueblo, aún siendo un pueblo, capital de distrito, solamente nosotros alumbramos con mechero, con la luz de un queroseno y un motelite que salía, prendíamos a base de eso. Entonces era muy fácil distinguir el fuego en una oscuridad muy grande, ¿no? Cierto. Y vivimos ahí como subía el fuego y el día siguiente regresamos al pueblo y habían quemado el local ¿Con comunal. quién escapó usted? Ese día escapé con mi papá, mis hermanos, porque mi mamá había viajado a Lima, y con mis hermanos menores y con otros familiares más. ¿Durmieron en la Sí, intemperie? dormimos en el campo, sí. Habrá sido más o menos en verano, en el verano de la sierra. Gracias a Eso, Dios porque no había lluvia, ¿no? Pero el frío era intenso en la época de hielo, había bastante hielo en las noches. Y cuando regresamos al día siguiente, nosotros vimos
toda la escena, cómo habían quemado todo el local comunal, con todos los utensilios que habían ahí, ¿no? Había muchas cosas de valor, pero lo que nos causó mucha tristeza, particularmente a mí, yo recuerdo, por ejemplo, de niño sufrí por un pan. No, un pan era como algo para mí muy valioso y que era casi imposible de encontrarlo muchas veces porque el pan se comía solamente una vez por semana, una vez al mes, o cada que mi mamá encontraba algo sencillo. Entonces, ver el arroz también, por ejemplo, ¿no? Nosotros, el arroz, la que nosotros comemos todos los días ahora, Ahora aquí todos los días, ¿no? en ese tiempo nosotros, o mi mamá preparaba solamente esa comida para en fiestas, fechas importantes como fiestas patronales o el cumpleaños de alguien que por ahí se quería celebrar. Entonces, cuando nosotros llegamos ahí a la escena donde este grupo armado había quemado el local, vimos todos los víveres. Había arroz, azúcar, leche en cantidad, pero todo, prácticamente, algunos entre inservibles, ¿no? Quemados. Y eso me dolió bastante, porque dije, no, mira, todas estas cosas lo quemaron y cuando nosotros necesitábamos, así. Y eso me dolió mucho. Es como que comenzó a llenar de rencor en mi corazón hacia ellos. A pesar de que ellos Porque proclamaban yo, justicia, ¿no? eh, ah, era una injusticia, ¿no? Porque si luego cuando ya posteriormente pude yo pensar en lo que querían, porque hasta ese momento nosotros es un enemigo que no sé lo que quiere, como niños ni sabemos qué es lo que quiere. Y es más, en el día de la charla, el año 90, cuando ellos hablaban de Gonzalo y todas esas cosas, yo no, mira, de todos esos discursos ni recuerdo que habrán hablado, porque mi pensamiento estaba en el miedo, ¿no? El temor. Estaba turbado. Después recuerdo la canción porque nos enseñó, usó el método de la repetición varias veces. Entonces eso comenzó a llenar, ¿no? Ver la escena de cómo habían quemado, echándolo combustible, todo. Eso comenzó a causar bastante rencor en mi corazón. Y la experiencia de dormir en el campo, al ver a mi mamá, a mis familiares llorar, cuando mataron a mi primo ahí en la plaza de armas, a ver a su mamita que no tenía nada que ver en estas cosas, el sufrimiento y todo eso comenzó a llenar el rencor en mi corazón. Y eso me llevó ya en el año 97, en enero, a determinar ir al ejército porque creía que solamente ese sería la, el espacio donde yo podría cobrar venganza, si es que se diera la oportunidad de De que perseguirlos, regresen. sí, de pelear contra ellos, ¿no? Porque consideré que y considero, ¿no?, que era algo injusto, ¿no?, en lo que hicieron conmigo, en lo que hicieron con las otras personas más en el pueblo. Eso marcó su ideología, su forma de ver la vida, algún Claro, tipo. yo después conocí a la palabra de Dios, el camino donde yo estoy, y toda persona estamos llamados a luchar por la justicia, ¿no? Y eso es es lo correcto. Pero las formas, la manera de cómo lo lucha y de cómo quiere lograr, no debe ser bajo presión, Claro. ni intimidar, ni violar los derechos de las personas, ni maltratar a nadie, y más cuando se trata de un niño. Y Si no, no se debe imponer, ¿no? Sino se debe concientizar, se debe hablar a las personas para que ellos determinen, ¿no?, si lo que nosotros estamos presentando pueden ellos tomarlo o sencillamente rechazarlo. durante todos los años usted sintió peligro de muerte, que lo perseguía. Tuve pesadillas. Lo que más afectó, como he dicho hace un momento, es mi autoestima. ¿No? Sentía que otras personas tenían más valor que yo. Alguien levantaba la voz y yo me Se sentía intimidaba. menos, se intimidaba, ¿no? Y eso me afectó aún cuando estuve en el cuartel, en el ejército. Porque yo luego, después de cena, estudié la secundaria y todo, ¿no? Pero aún siempre había el baja autoestima en mí. No había un amor hacia mí, sentía que yo no valía, porque en el discurso de ellos, no cholos, no serranos, y
palabras que bajan la autoestima de las personas. Sintió que la respuesta era la violencia. Sí, Usted reaccionaba así. sentí que la única manera de hacer justicia contra aquellos que han hecho injusticia también, sentí que la única manera era replir con violencia. Todo eso cambió cuando conoció a Dios, ¿no? Sí, cuando estuve en el cuartel buscaba la forma, la oportunidad, que se dé una oportunidad, que se dé un escenario donde yo podría vengar, ¿no? Vengar esas cosas que había pasado en mi niñez, porque siempre venía a la mente la lágrima de mi mamá, la lágrima de las tías, de las personas de la sierra. El Perú ha cambiado bastante ahora, no es el Perú del año 90, el Perú del año 85 ha cambiado un montón. Ver el caminar de las personas allá en la sierra, humildes, sencillos, que todo lo creían. Ahora yo regreso a mi pueblo y es distinto, ¿no? Las cosas son distintas. Hay tecnología, hay luz eléctrica, hay cosas que ni siquiera pensábamos que iba a haber. Pero sí, eso, ah, todas esas cosas a mí me llevó a pensar ya distinto. Cuando conocí la palabra de Dios ya cambió totalmente la vida. Nunca tuvo la necesidad de ir a un especialista, algún... No, no tuve la oportunidad de asistir a un psicólogo, ¿no? Para superar lo que yo sentí. ¿Y lo recomendaría? ¿A que vaya a un psicólogo? Si en algún momento hay alguna persona que no supera algún tipo de... Sí, ¿no? Las personas, los psicólogos, psiquiatras son profesionales que ayudan a las personas. Pero por experiencia propia y por testimonio de otras personas, yo diría que a veces no es necesario. Si uno tiene fe y se apega de lleno y de corazón, confía en las promesas de Dios y lo que Dios puede hacer a través de su palabra en nosotros. Claro. Creer lo que no, por ejemplo, textos como, ¿no? Que somos valiosos nosotros para Él, somos la niña de sus ojos, eh, que todo lo podemos en Él, que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y todas sus promesas uno lo toma y con fe y superas. Esa es su reflexión final. Superamos. La reflexión final es que ah, ah, como he dicho hace un momento, nada debe ser por imposición. Nada, nada por imposición. Y sobre todo cuando se trata de un niño. ¿No? Y si alguna vez cualquiera de nosotros buscamos, ¿no? a un bien o hacer justicia, debemos considerar el escenario, ¿no? Y considerar quiénes están ahí, quiénes van a escuchar, quiénes van a ver lo que hacemos, ¿no? Si es necesario que presencien los niños, ¿no? Porque a veces a todas las ideas que queremos volcar, no todo el público es apto como para escuchar eso, ¿no? Y eso, ¿no? Y decir a las personas que solo Dios puede ayudar, ¿no? Realmente, y cuando uno le entrega el corazón de todo. Ujú. Te agradezco mucho. Ha sido muy gratificante y edificante conversar con usted. Gracias, Brian. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Dios le bendiga.